¿Qué tal, chicos? Buenos días, cuarto de primaria, tercera clase que estamos teniendo, personal social, estamos viendo los temas relacionados a historia. Vamos a empezar la clase como siempre le empezamos en mi videos, o si no estuviéramos haciendo videos y estuviésemos en el salón, estaríamos igual teniendo la misma estructura, la clase conmigo, ¿no? Le empezamos, ¿qué hacemos primero? Muy bien, Diosito, ¿no? Le damos las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias y le pedimos que en esta época que estamos viviendo, en esta epidemia que estamos teniendo, que nos libre el Diosito, el Señor, de esta epidemia rápidamente. Diosito escucha más a los niños, ustedes son niños, pidámosle, ¿no? De todo corazón, que no muera más gente en este país. Todos los días vemos las noticias y yo sé que si ustedes se los piden de corazón, Diosito lo va a escuchar a ustedes con mayor razón. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy hablando sobre los incas. Hemos empezado por el inicio dándoles las gracias a Dios. Ahora, como siempre, en mis clases también tenemos que retroceder un poquito. En la primera clase hicimos una línea de tiempo donde hablábamos sobre toda la historia del Perú. En la segunda clase vimos sobre los orígenes de los incas. Y ahora vamos a tratar sobre su sistema económico, el sistema económico de los incas. Para entender el sistema económico de los incas o cualquier sistema económico tenemos que entender la base de los sistemas económicos. Presten atención, no se vayan, regresen, siempre regresen. Yo sé que uno se desconcentra, yo sé que la cabeza se va, pero necesito que estén atentos y concentrados a lo que el profesor está diciendo. No solamente yo, todos los profesores, ¿no? La profesora de matemática, la profesora de comunicación, el profesor de educación física. Siempre tienen que estar atentos a lo que el profesor está diciendo porque es algo importante que de repente va a venir en el examen. Bien, estamos tratando sobre el sistema económico incaico. Decíamos que para entender el sistema económico tenemos que entender la base del sistema económico. La base del sistema económico va a ser el trabajo. Ahora bien, entendamos primero lo que está más cerca de nosotros, ¿no? El trabajo de nuestros papás, de las personas que están alrededor de ustedes, ¿no? Ustedes conocen en el colegio profesores, conocen psicóloga, conocen auxiliares, conocen a la directora, a la secretaria, pero no son los únicos trabajos que hay. Hay otros trabajos también, que puede ser comerciante en un mercado, que puede ser enfermera en un hospital, que puede ser policía. Todos los trabajos son importantes, desde el presidente de la República hasta el campesino que está en los Andes sembrando los alimentos para que nosotros los podamos comer. Imagínense ustedes qué sería de nosotros si los campesinos que están en los Andes no estarían sembrando la papita, el frejol, todo aquello que nosotros después vayamos a comer. No habría comida. El trabajo de ellos es igual de importante que el del presidente. Son distintos, pero todos los trabajos son importantes. La persona que nos lleva en el bus, imagínense si no hubiese choferes de bus, ¿cómo podríamos viajar? Imagínense si no hubiese profesores, ¿quién nos enseña cosas? Si no hubiesen enfermeras, ¿quién nos cuida cuando estaríamos enfermos? Nos morimos todos, ¿no? Si no hay médicos, todos los trabajos son importantes. Si no hay alguien que recoja la basura y las calles estarían llenas de basura, todo trabajo es importante dentro de la sociedad. Y ahora el trabajo es la base de todo sistema económico. ¿Estamos? Entendemos la importancia del trabajo y cómo está relacionado con el sistema económico.
Ahora bien, tenemos que entender cómo estaba construido el sistema económico de los incas, porque no es igual que ahora. Durante la época de los incas había otro sistema económico totalmente distinto. Y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. ¿Está bien? Vamos a empezar conociendo cómo era el sistema económico de los incas. Les voy a adelantar cosas. Imagínense que en la época de los incas no habían monedas, no habían billetes, ¿no? ¿Cómo hacían? No había mercado. En el mercado es el lugar donde yo voy a comprar mis cosas, a intercambiar productos. No hay mercado. En la época de los incas no hay mercado, no hay billete. Entonces, ¿cómo hacían? Estén atentos porque toda la clase va a servir para entender cómo hace todo un sistema. 7 millones de personas. 7 millones de personas. Ya hemos visto los límites, desde el río Ancasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile. Todo eso era el imperio de los incas, distribuidos en todo ese lugar. Y durante el imperio de los incas nunca hubo hambrunas. Las personas no pasaban hambre. Bien, cuando en la sociedad de nosotros, la célula básica de la sociedad es la familia, ¿no? Papá, mamá, hermanitos, quizás abuelita, quizás tíos con los que vivimos. Esa es la célula básica de la sociedad. En la época de los incas, la célula básica de la sociedad va a ser algo que se va a llamar Ayllu. El Ayllu era como una familia, pero más extendida. Y a ver, si estamos diciendo que no había moneda, que no había mercado, cuando una persona era rica en la época de los incas, cuando una persona era pobre en la época de los incas, había pobreza, había riqueza, sí las había, ¿no? Una persona se consideraba rica cuando su ayllu, ¿no? Su familia era numerosa. Y una persona que no tenía ayllu era una persona pobre. Eso así se consideraba la riqueza y la pobreza en la época de los incas. Bien, ahora regresemos. Te estamos diciendo que no había moneda y que no había mercado. ¿Cómo hacían? ¿No? Vamos a empezar por el inicio. Les he colocado la pizarra algunas cosas para que entendamos. Les voy a explicar todo, ¿está bien? Pero necesito que estén atentos y concentrados a lo que estoy diciendo. Es una explicación a lo que está en la pizarra. Después viene una tarea. La tarea es sobre lo que yo estoy explicando. ¿Está bien? Empezamos. La sociedad incaica practicó una economía colectiva basada en relaciones de solidaridad que existían entre los ayllus. Ya hemos especificado que era un ayllu, ¿no? Era como una familia, pero más grande. Relaciones de solidaridad. Todos nos ayudamos. Cada vez que alguien necesita a alguien dentro de mi ayllu, lo ayudamos, igual que en sus familias. Estoy segurísimo que dentro de la familia de ustedes, cuando alguien necesita algo, ustedes o sus papás lo ayudan a ese miembro de su familia. Igual funcionaba durante la época de los incas. Eran relaciones de solidaridad. Todos nos ayudamos cuando necesitamos algo. Entonces, entendemos ayllu y las relaciones son de solidaridad. Es lo que intentamos hacer en la escuela. Si alguien necesita algo, le presto. Si alguien quiere algo, se lo doy, ¿no? Ah, se me olvidaba. Necesito que tengamos el mismo procedimiento que tenemos en la escuela. A ver si alguno de ustedes, si tiene tiempo, me manda la relación. Se puede conseguir los cumpleaños de sus compañeros para poderles saludar por acá cuando tengamos cada semana que tengamos clases por este medio, los saludamos por su cumpleaños. El cumpleaños es sagrado. Hay que saludarlos. Entonces,
deberíamos hacerlo como lo hacíamos en la escuela. No podemos dejar de perder eso. Si alguno me está escuchando, si yo estuviera en el colegio le pediría a la tutora que me dé la relación para cantarle Happy Birthday cada semana, pero no estamos en el colegio y la niña tiene bastante trabajo. De repente alguno de ustedes me puede ayudar con eso y me puede conseguir los cumpleaños de sus compañeritos para saludarlo por este medio cada semana que coincida, ¿no?, el cumpleaños con la clase que tengo que dar. Le pido por favor a ver si alguno me ayuda. No se olviden, ¿está bien? Lo voy a tener en cuenta. Cierro el paréntesis de los cumpleaños y regreso. Entonces, ayllus, solidaridad entre los ayllus. Ese era el principio por el cual se basaba, en un principio de solidaridad. Nos ayudamos. El Inca organizaba la fuerza de trabajo de los ayllus para realizar las obras del Estado y determinaba lo que cada ayllu debía de entregar. Hemos dicho de que no hay dinero. Entonces, ¿quién se encarga de decir qué es lo que tiene que dar hacia el Estado? Porque después el Estado, también hemos dicho que a pesar de que no había dinero, esta sociedad no pasó hambre. La principal actividad económica durante la época incaica era la agricultura y la ganadería. Dos actividades, agricultura y ganadería. Entonces, para que la gente no pase hambre, siempre tiene que haber comida, ¿no?, textiles. Esto va a ayudar que cuando, por ejemplo, la cosecha de un ayllu se perdió porque hubo un huaico. Huaico es cuando cae, hemos visto las noticias, cuando cae este lodo, ¿no?, y arrastra todo. De repente se perdió toda la cosecha de un ayllu y esa gente no va a tener que comer. El Inca agarraba y les decía: ustedes han perdido todo, nosotros les vamos a proveer de lo que ustedes necesiten, porque ustedes les han dado al Estado cuando nosotros hemos necesitado. Entonces, esas son relaciones de reciprocidad. Ahora los vamos a ver, pero así es como funcionaba. El Inca le decía a cada ello: ustedes me dan papa, ustedes me dan maíz, ustedes, los otro grupo me da frijoles, payares, ajíes, distintas cosas para almacenarlas en caso de que se vayan a necesitar. Es así como funcionaba el sistema económico del imperio incaico. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sigo. Atención y concentración. Eso depende de ustedes, recuérdenlo. Tengo que estar atento y tengo que estar concentrado. Yo sé que la cabeza se va, pero tienen que hacerla volver. ¿Estamos? Estoy hablando despacito, les doy ejemplos, pero necesito que ustedes siempre estén siguiéndome a lo que estoy explicando. Sigo, regreso. El Inca es el que organizaba la fuerza de trabajo para que determinaba lo que cada ayllu tenía que entregar. Ya lo vimos esa parte. Ahora, ¿cuáles eran los principios de la economía incaica? La economía incaica iba a tener dos principios. El primer principio va a ser el de la reciprocidad. ¿En qué consistía el principio de la reciprocidad? Consistía en la ayuda mutua entre los pobladores de un ayllu. Por ejemplo, cuando alguien construía su casa, podía contar con el apoyo de todo el ayllu. Ayuda que devolvía cuando lo necesitaban. Yo me voy a casar, ¿no? Si yo me voy a casar, necesito una casa para vivir. ¿Cómo hago para construirme una casa? Porque ya hemos dicho que no hay dinero para comprar. Todo mi ayllu me tiene que ayudar a construir mi casa cuando yo la necesite, porque me voy a casar. ¿Me dejo entender? Entonces eso es reciprocidad. Y cuando otra persona del ayllu lo necesite, yo tengo que irlo a ayudar. Yo lo ayudo y él me ayuda.
nos ayudamos entre todos, es recíproco. Es como cuando estamos en el colegio. En el colegio todos nos ayudamos igual, pero a nivel de todo el estado inca. ¿Se imagina? Después de reciprocidad, redistribución. ¿En qué consistía la redistribución? Consistía en la obligación de las autoridades de repartir equitativamente los bienes producidos en el Tahuantinsuyo. Como el Inca se consideraba pariente de todos los ayllus, podía solicitar la mano de obra o producto como maíz o textiles, y a cambio el Inca debía encargarse de llevar a cabo grandes obras en beneficio de todos, distribuir trabajadores, comida, ropa entre las comunidades que lo necesiten. Entonces, primero hemos dicho reciprocidad, todos nos ayudamos. Y segundo, redistribución, cuando todos colaboramos con el Inca, y si alguien lo necesita, después se lo damos. Todos nos ayudamos, le ofrecemos al Inca un tributo, y si alguien lo necesita, el Inca se los da a ese grupo que lo está necesitando. Reciprocidad y redistribución. Así funcionaba el sistema económico incaico, con estos dos principios. Pero ahora había formas en las cuales las personas trabajaban. Vamos a encontrar 3 formas de trabajo, porque si no hay dinero, ¿cómo es que las personas pueden trabajar? Vamos a encontrar 3 maneras: la mita, la minca y el laini. ¿En qué consistía cada uno de ellos? A ver, primero la mita. ¿Qué nos dice? La mita era realizado por los habitantes del Tahuantinsuyo para construir grandes obras en el estado. Por ejemplo, centros administrativos, los andenes. El estado incaico necesitaba obras, por ejemplo, el Capañán, que ustedes lo han hecho la clase pasada. ¿Quién se encargaba de construir todo el Capañán? Las personas de los ayllus. Ese trabajo, construir el Capañán, se llamaba la mita. ¿Me dejo entender? 3 formas de trabajo. Primero, las que son para el Estado. Las que son para el Estado, la mita. Ejemplo, el Capañán, ¿no? El Capañán estaba el camino de la costa, el camino de la sierra, y cubrían todo el Tahuantinsuyo. ¿Cómo lo hacemos? Todas las personas de distintos ayllus tienen que colaborar. A ese sistema de trabajo lo vamos a llamar mita. Pero también hay otro que se va a llamar minca, como el mercado, ¿no? Igual que el mercado. ¿Tendrá alguna relación? Vamos a ver. Minca era efectuado por los miembros del ayllu para construir una obra en beneficio de del pueblo, como por ejemplo puentes, un camino. Imaginemos, nosotros en el Colegio Corazón de Jesús vivimos en un ayllu, y al frente, cruzando Tomás Valle, hay otro ayllu, pero no hay manera de cruzar, y en el medio hay un río. Para unir a los dos ayllus tenemos que hacer un puente, porque hay un río en el medio. ¿Cómo hacemos ese puente? La forma de trabajo para unir los dos ayllus se va a llamar minca. Es una forma de trabajo que va a beneficiar a la comunidad. Ahora entendemos minca, donde de repente ustedes han ido a ver el cine, han ido a comprar cosas con sus papás, ¿no? En la minca, ¿qué hay? Un montón de cosas donde uno puede consumir para toda la comunidad. Mira, se parece un montón, ¿no? De ahí toma la palabra el mercado minca, porque es para la comunidad. ¿Me dejo entender? En este caso que les estoy dando es construir el puente.
Dos ayllus distintos, un río en el medio, quiero construir un puente entre los dos ayllus. Esa forma de trabajo se va a llamar minca. Pero también va a haber una tercera forma de trabajo que se va a llamar aini. ¿Qué es el aini? Miren, aini era practicado por los miembros de una familia en beneficio de uno de ellos. Por ejemplo, construir o colaborar con el techado de una casa. Vuelvo al ejemplo primero. Yo me voy a casar. Entonces necesito mi casa. Todos me tienen que ayudar dentro del ayllu. Esa forma de trabajo, ¿cómo se va a llamar? Aini. Porque es para un miembro de la comunidad. Si fuera para dos ayllus distintos, por ejemplo el puente que les he dicho, se va a llamar minca. Y si es para el Estado, por ejemplo el Capañal, se va a llamar mita. ¿Entendemos? Mita, minca, aini. Tres formas de trabajo: principios, reciprocidad y redistribución. ¿Están siguiendo? Así es como va a funcionar los sistemas de trabajo, el sistema económico en el mundo incaico. Ahora bien, no es todo lo que vamos a ver. Miren, acá hay otra parte. Las actividades económicas. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas durante la época de los incas? Dos. Primero, la comida. ¿De dónde sacó la comida? ¿No? Y después la movilidad, porque los animalitos me van a servir también para transportarme, no tan solo para comerlos, ¿no? Sobre todo, vamos a ver uno por uno. Las principales actividades económicas en el Tahuantinsuyo eran la agricultura y la ganadería. ¿Qué es la agricultura? Es el cultivar, ¿no? Cultivar y cosechar productos para alimentarnos. Y la ganadería es criar animales para vestirnos, para alimentarnos y para movilizarnos. En esa época no habían combis, en esa época no había avión. Entonces, ¿quién era el avión de esa época? La llamita, ¿no? ¿Quién era la combi de esa época? La vicuña, ¿no? Eran los medios por los cuales las personas se movilizaban de un lugar a otro. Entonces, tenemos que las dos principales actividades económicas durante la época del Imperio Incaico van a ser la agricultura y la ganadería. La agricultura, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Fue la base de la economía incaica. Los principales cultivos fueron la papa y el maíz. Aquí nació la papa. La papa en todo el mundo es conocida y nació aquí en el Perú. La papa es peruana, es serrana, ¿no? Como nosotros, el origen de este país es serrano. La papa nació en la sierra y fue cultivada por primera vez, domesticada por los peruanos. Nosotros somos herederos de esta cultura, una cultura rica que le ha dado al mundo, ¿no?, cosas invaluables. ¿No se imaginan cómo sería el mundo sin papitas fritas? ¿Cómo sería el mundo sin papitas fritas? Sería un mundo bien feo, ¿no? ¿Cómo sin papitas? Los mitos sin papitas fritas. ¿Se imaginan? No. Hamburguesas sin papitas fritas. ¿Cómo hago? No. No me puedo imaginar un mundo sin papas fritas. ¿Quién le dio al mundo la papa? Nuestros ancestros, los peruanos. Pero no tan solo la papa, el maíz también, el choclo, con lo que hacen la chicha morada, ¿no? Eso es producto originario de aquí. El ají, ¿no? Son cosas originarias de este país. Somos los herederos de una gran cultura. Seguimos. Entonces estamos diciendo la principal actividad económica, la agricultura. ¿Qué de la agricultura? Papa y maíz. La papa era la base de la alimentación andina y el maíz tenía un uso ritual. ¿En qué sentido ritual? Para tomarlo, ¿no?, y después hacer fiestas, ¿no? Era como la cerveza de esa época.
se le entregaba también a los dioses, porque el maíz, no sé si ustedes o sus papás o sus abuelitos, pregúntenle, ¿no? Chichas de jora, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen un fermentado de maíz? Y eso lo tomaban para los rituales. Miren desde qué época, desde la época de los incas. ¿Qué más? En la agricultura usaron diversas técnicas. Ahora vamos a ver las técnicas porque les he dejado una tarea con una de esas técnicas. Así que presten atención. Las más utilizadas fueron el control de los pisos ecológicos y el uso de andenes. ¿En qué consistía cada uno de ellos? El control de los pisos ecológicos permitía obtener diversos recursos al cultivar en diferentes alturas. En la costa, algodón. En la sierra, papa. ¿No? Porque las dos cosas no pueden. Si pongo algodón, por ejemplo, en la sierra, ¿qué le pasa? Se quema. Y si siembro papa en la costa, sale muy chiquita. Entonces cada uno de ellos debe estar cultivado en un determinado lugar. Control de los pisos ecológicos. Hay distintos pisos, ¿no? Ustedes ya lo han visto. Costa, sierra y selva. En la costa está cerca al mar. Entonces es distinto el clima que en la sierra, que hay más altura. Cada uno necesita o tiene un lugar particular para la agricultura. Los ejemplos que les acabo de dar, ¿no? El algodón y la papa. Bien, entonces en la primera técnica para la agricultura, el control de los pisos ecológicos. Y la segunda, el uso de andenes. ¿Qué eran los andenes? Eso es la tarea que les he dejado, ¿ah? Así que escuchen. Hizo posible cultivar en la ladera de los cerros. ¿Cómo cultivo en la ladera de un cerro si todo se va para abajo? No. Los incas hacían pisos en los cerros. Les he colocado una imagen. Está todo explicadito. Necesito que lo lean, lo entiendan y me saquen la explicación correspondiente. Pero es lo que les estoy diciendo. Los incas utilizaban inclusive los cerros para poder cultivar ahí, porque los Andes, ¿cómo son? Puros cerros. ¿Dónde cultivo? En los mismos cerros. ¿Haciendo qué cosa? Andenes. Unos genios totales. Los incas, unos genios totales, ¿no? Aprovechando el agua y evitando el deterioro de los suelos. Ahí en la imagen está todo explicado. Cómo se usan los andenes en la sierra. Necesito que lo lean, lo vean bien y me lo expliquen. ¿Está bien? En cambio, esto es en la ganadería. Pisos ecológicos y andenes. Y en la ganadería, los incas aprovecharon los recursos que brindaron los camélidos. Hay los camélidos andinos, así como hay camélidos en el desierto de los que hemos visto en las películas, ¿no? Los camellos. Hay camellos, los primos, pero americanos. Camélidos andinos. ¿Quiénes son los camélidos andinos? La llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Ellos son los camélidos andinos. Eran la combi de la época, porque me servía para transportar cosas o para poder irme a otro lugar. Ponía las cosas encima de mi llamita y me podía movilizar hacia otro pueblo, hacia otro ayllo, ¿no? Para eso servían los camélidos. ¿Quiénes los domesticaron? Los incas, nuestros antepasados, unos genios, ¿no? Ahora, esto es en la ganadería, ¿no? Los camélidos andinos, los primos de los camellos, pero en el Perú. Pero también existían dónde iban a guardar todas estas cosas que ellos hacían. Ellos lo guardaban en unos depósitos que se llamaban colcas. ¿Qué era un colca? Perdón. Los depósitos o colcas se almacenaban parte de los productos que se obtenían, tanto de la agricultura como de la ganadería. Contenían, por ejemplo, charqui.
¿Qué es el charqui? Es la carne seca. La carne la pongo en el sol para que no se malogre y después la uso para poderme alimentar y que no tenga ninguna bacteria. Hasta en eso se cuidaban los incas, ¿no? Recuerden que en esta época no existía la cocina eléctrica, no existía el frigider, pero ellos supieron adaptar su entorno para poder sobrevivir. Entonces, en estos colcas, en estos grandes depósitos, ponían todo aquello que después iban a necesitar cualquier persona. ¿Cómo hacían? Ahora las siguientes clases es el Tahuantinsuyo. Tenemos que ver, igual les voy adelantando algunas cosas. Los incas, para poder conquistar otros pueblos, no tan solo hacían la guerra, también establecían alianzas. ¿Y cómo hago para establecer una alianza? Yo tengo algo que quizás ese ayu necesita. Le digo, señor, al curaca, ¿no? A la autoridad máxima, le hemos visto la clase pasada, a la autoridad máxima del ayu. Señor, yo tengo un depósito en donde tengo un montón de comida. Únase a mi imperio y les voy a dar un poco de lo que yo tengo. Todos colaboramos con todos, ¿no? Y la persona obviamente va a aceptarlo. No tan solo eran guerreros, pero no tan solo haciendo guerra conquistaban otros pueblos, establecían alianzas y les daban cosas para que se incorporaran al imperio incaico. ¿De dónde sacaban las cosas? De aquí, de los colcas. Entonces, los colcas eran grandes depósitos donde se almacenaban parte de los productos que se obtenían, tanto de la agricultura como de la ganadería. Contenían, por ejemplo, charqui, esta carne secada al sol, maíz, papas, entre otros. Y también podían contener armas o textiles. Y habíamos dicho que los animalitos también servían para construir la ropita que ellos vayan a necesitar en caso de tener frío, ¿no? Estos depósitos eran importantes, ya que muchos de estos productos eran usados para establecer nuevas alianzas con otros ayllus. Otra parte de estos eran la redistribución por el curaca o por el inca. Están guardados ahí. Y por ejemplo, el ejemplo que le daba, ¿no? Todo mi sembrío se ha perdido porque hubo un huaico. ¿Cómo hago? Voy donde el inca y le digo, señor inca, se me perdió todo, he perdido todos mis animalitos, se los llevó el huaico. Todo mi cultivo se lo llevó el huaico. Ayúdenos. Y el inca iba acá al colca, sacaba cosas y le daba al señor del ayllu para que lo distribuya entre la gente del ayllu y la gente no pase hambre ni tampoco pase necesidad. Por eso decimos que durante la época de los incas no hubo hambrunas. Todos podían disponer de las cosas en caso de necesidad, pero para eso se la pasaban trabajando, ¿no? Eso son las actividades económicas. Principios, reciprocidad, redistribución. Principales actividades económicas, agricultura, ganadería. Forma de trabajo, mita para el Estado, minca para unir ayllus, pueblos, y aini para uno mismo. Después, cómo utilizaban las técnicas, control de los pisos ecológicos y los andenes, y los depósitos o los colcas. Ahora bien, esto es toda la clase del día de hoy. No se preocupen, yo se los escaneo y se lo mando y les voy a tomar una foto también para que no me digan que no están pudiendo entender quizás mis letras. Y les voy a escanear el tema para que ustedes lo puedan copiar en el cuaderno. La tarea. Primero les estoy dejando pupiletras, ¿no? Son pupiletras, son divertidos. Entonces, hallamos las palabras. Una vez que han hallado las palabras, esas mismas palabras van a estar en la segunda parte, que les he dejado una serie de preguntas sobre el tema de hoy, ¿no? ¿Qué era el Aini? ¿Qué era la Mita? ¿Qué era la Minca? Ustedes ya lo saben, ¿no? Lo saben todo. Después, la tarea sobre los andenes.
Y por último, un pintar, ¿no? Les estoy poniendo un grabado de la época de los incas, cómo los incas se pintaban entre ellos mismos y ustedes le van a poner el color que a ustedes mejor les parezca. ¿Está bien? Eso es toda la tarea. Es una tarea bonita, es divertida. Los que están trabajando me la están presentando muy bien. Así quiero que trabajen. Bien, esta es toda la clase del día de hoy. Hemos visto el sistema económico del Imperio Incaico. No se olviden, por favor, si alguien puede ayudarme con los cumpleaños para saludarlos por acá, cada semana que alguien cumple un año, ¿no? Igual como si estuviésemos en el colegio y les cantáramos, por acá les los saludamos y les decimos feliz cumpleaños. No es un año perdido. ¿Está bien? Hacemos lo mismo como si estuviésemos en la escuela. Bueno, chicos, espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes. 60 días han pasado desde que salimos del colegio. Bastante tiempo, ¿no? 60 días. Y la cuarentena sigue. No salimos de las casas, le hacemos caso a los papitos, cuidamos a los abuelitos, ¿no? Lo estamos haciendo por ellos. Yo sé que ustedes lo entienden. No salimos, ¿no? Porque afuera está el virus. Los cuidamos. Tengan buen día. Estoy pensando en ustedes. Chau.